tardes. Hoy nos encontramos nuevamente en Náutica Recalada, junto con la parte técnica acá de Polirresinas, San Luis. Acá se encuentra Guillermo nuevamente, como en la vez pasada que nos dio un curso de las resinas, diferentes tipos de resinas, catalización, aceleración y bueno, cada producto con su particularidad. Hoy vamos a tratar, como habíamos quedado, otro tema que es laminación después del, aplicación de Gelco y post tirado de Gelco, problemas con el Gelco, problemas con la laminación y demás. Acá lo dejamos con Guillermo para que continúe con la parte técnica. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Vamos a primero hablar de lo que es un Gelco. Un Gelco se compone principalmente de resina, colores y sustancias que forman parte de lo que va a terminar siendo la aplicación, que es la parte visible de una pieza de plástico reforzado. Podemos aplicarlo básicamente de tres formas. El método más antiguo, que es de pincel o rodillo, uno tiene la matriz y la pinta básicamente con el Gelco. Después está el método de soplete, de copa, y que primero voy a hablar las tres formas, los tres métodos, y después le voy a decir las ventajas y la desventaja de cada uno. Después el soplete, que es con aire comprimido. Uno lo aplica como una pintura tradicional. Y por último, un método más industrial, que es a través de una gelquera, que esto para piezas más grandes, con un equipo airless, va aplicando el material en piezas que son grandes, porque la gelquera tira de mucho caudal, así que bueno, no conviene en matrices chicas. Imagínense que aplicarlo en una matriz chica a algo que tira mucha cantidad, rebalsa por todos lados y bueno, se gasta mucho material innecesariamente. Arrancamos con el tema del pincel o del rodillo. Lo que tiene de bueno es que cualquiera compra un pincel o un rodillo y lo aplica al Gelco en una matriz. Lo que tiene de malo es que en la cerda del pincel o del rodillo, en el camino que uno recorre en la superficie de la matriz, se queda canalizado, no queda uniforme, no se puede lograr. Queda veteado. Claro, queda el dibujo de la cerda, y en cada surco que hace la cerda el espesor no es uniforme. Y lo que normalmente conviene de un Gelco es, como regla de pulgar, es que se gaste medio kilo de Gelco por metro cuadrado. Es como una medida estándar. Esa es la medida estándar de consumo. Que eso garantiza tener entre 0,4 y 0,5 milímetros. La mitad de un milímetro nada más lleva de Gelco de una pieza. Es el micronaje que llevaría una pieza estándar, ya sea una pileta, un barco, una bacha. Sí. Eso es lo que lleva de Gelco, 0,5 milímetros. ¿Y qué pasa? Si lo aplicamos con el pincel, vamos a encontrar en algunos lugares donde la cerda no acarició, que tiene más de 0,5 milímetros, y en otros lugares menos. Entonces hace eso que el revestimiento no sea homogéneo, sea dispar en distintos sectores. Inclusive hay lugares que, como uno va pintando con el pincel, no sabe si en este sector de acá le dio más material por metro cuadrado que en este de acá. No podés garantizar el espesor que vos le diste. Cuando uno lo aplica con soplete, uno le da, generalmente se llama manos cruzadas. El soplete tiene un abanico, entonces uno arranca haciendo una pasada a la matriz, otra pasada y barre la matriz en una dirección. Después en las manos va cruzando las manos y básicamente, por lo general, en tres manos cruzadas ya se logra el espesor de 0,5 milímetros. Después la gelquera, que
tiene muchísimo más caudal, que se usa para piezas grandes como hacer piscinas, o ya cascos de lanchas. Eso, bueno, a veces en una pasada y una repasada ya se logra 0,5 milímetros. Y la persona que lo aplica, el pintor tiene que tener bastante mano, porque si no lo sobrecarga. Y bueno, ahí vienen los problemas. Ahí viene el alejamiento de lo que es lo que debe ser, que es tener 0,5 milímetros. Así que... Ok, entonces sería 0,5 milímetros de Jelco y medio kilo por metro cuadrado. Medio kilo por Con metro eso cuadrado. nos guiamos más o menos. Tengo una pieza de 5 metros cuadrados, me va a llevar 2 kilos y medio. 2 kilos y medio de Exactamente. de Jelco. Exactamente, una pieza. Una pieza. Y la dilución del Jelco. Sí. ¿Qué pasa si me paso en la dilución del Jelco o si me falta de diluyente? ¿Qué problemas puedo tener? Bueno, cada dilución depende de cada equipo de aplicación. Normalmente el que aplica un Jelco con soplete usa un soplete de 3.5 milímetros. Eso es lo de recomendable. 3 milímetros, sí. ¿Por qué? Porque eso hace que uno no tenga que meterle tanto solvente para que te abra el abanico. Parte del Jelco no va a la matriz, parte se pulveriza en el medio ambiente. Se desperdicia. Claro, eso, y parte del solvente se va al medio. Y lo que va a la matriz es más de la parte sólida. Cuanto más chico es el pico, hay más pulverización. Un pico de 1.4, 0,8 pulveriza más. Entonces por ahí uno los diluye más, pero también se pulveriza más solvente con un pico más chico. El mayor problema del solvente es que, si bien el monómero estireno es un solvente reactivo que interviene en la reacción, hace que el material sea más rígido, más vítreo. El poliestireno es el que se usa para hacer esos vasitos transparentes que se fracturan de nada. Y la parte que tiene propiedades mecánicas en el Jelco la da el poliéster. Cuanto más monómero le metemos, más vítreo va a ser el material, más arañados podemos tener en la pieza final. Te enseño con este detalle. Claro. Y bueno, eso es en cuanto al solvente. Y después en cuanto a los espesores. Un espesor grueso, un Jelco puede tener hasta 1 milímetro como máximo. Ya a partir del milímetro, nosotros cuando laminamos reforzamos con fibra de vidrio, la resina. Pero el Jelco no va reforzado con nada. Está actuando la resina sola. Que si por alguna razón se deforma más de la resistencia mecánica, se fractura, y una vez que se fractura se arañó. Nosotros vemos en las superficies esos arañados, esos estriados que se forman en los... ¿Arañados después de haber pintado o arañados con el tiempo de envejecimiento? En la pieza. Porque a veces uno ve una lancha vieja y ve que el Jelco está arañado. Eso es porque lo sobrecargaron, porque le metieron más de 0,5 milímetros. Capaz que le metieron 1 milímetro, o en alguna esquina hasta le ponen 2-3 milímetros. Y ahí donde por alguna razón deflectó la pieza, cuando flexionó, pasó la deformación máxima de la resina y se partió. El Jelco, a diferencia de la resina que la laminamos, si la matriz está a 5 grados, cuando el Jelco, por más que esté caliente, toca la matriz, vas a tener 5 grados, porque es una película de medio milímetro. Si estamos a 40 grados y la matriz está a 40 grados, el Jelco toca la matriz y está a 40 grados. O sea que más allá de lo que es la aplicación, de cómo abre el abanico del soplete, una vez que toca la matriz, la reacción química del Jelco es a la temperatura de la matriz. Okay. Entonces, si la matriz está fría, el Jelco va a reaccionar a esa temperatura. Si está a 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20. Entonces, los problemas que podemos tener es que nosotros lo cobalteamos al Jelco y lo catalizamos al Jelco, pero a veces lo cobalteamos de menos, o lo cobalteamos el mínimo, 0,5%, pero está haciendo 15 grados. Y lo catalizamos al 1,5, pero está haciendo 10 grados. Entonces
cuanto menos lo aceleramos y lo catalizamos al gel coat cuando hace frío, menos velocidad de reacción va a tener. El gel coat lo aplicamos, como hablábamos la otra vez, y son líquidos los termorrígidos. Y a medida que van reaccionando, del líquido pasa a ser un gel, a estar gomosos y por último a solidificar. Si nosotros aplicamos un gel con una matriz y está en estado líquido y empezamos a enfibrar encima, en estado líquido, la misma resina, cuando empezamos a laminar el gel coat, se va a manchar del color del gel coat, porque la fibra de vidrio lo va a atravesar. Si está en estado gomoso, la resina lo va a ablandar al gel coat y también la fibra va a empezar a meterse en la estructura del gel coat. Cuanto más duro está el gel coat, va a estar más separada la fibra del gel coat. Entonces, cuando demoldemos esa pieza que nosotros hicimos, vamos a notar que si laminamos con el gel coat líquido, va a estar inclusive hasta la resina que laminamos adelante del gel coat. Si laminamos con el gel coat en estado gomoso, que se dice que con tacking, ¿no? O que uno le clava la uña y no tiene estructura el gel coat, vamos a ver que las fibras se van a marcar. Y cuanto más rígido está el gel coat, que tocamos y no nos mancha, clavamos la uña y vemos que está duro, que la uña se marca cada vez menos, vamos a notar que las fibras se van a notar menos en la superficie. Pero si ese gel coat lo dejamos en la matriz 2 o 3 días, y más cuando hace calor, y le laminemos encima, puede no pegar el laminado al gel coat, puede no tener adherencia. Pierde el tacking. Pierde la adherencia, entonces hacemos una pieza que se le descascara el revestimiento. Así que bueno, es un poquito las variables, que suponiendo que nosotros le demos un buen espesor que nosotros tenemos. Cuanto más lejos o cerca estamos del punto óptimo de enfibrado después de que gelqueamos, ¿no? ¿Qué pasa si le damos menos espesor? Si le damos 0,2 milímetros, ¿no? Un espesor delgado hace que tenga más facilidad la resina que nosotros le laminamos la fibra de atacarlo. Entonces a veces mojamos con la resina y vemos que abajo el gel coat se empieza a arrugar, se empieza a arrugar. Arrugar el gel coat. Terminamos de laminar la pieza, la desmoldamos y vemos que se hizo todo un acordeón en el gel coat. Eso normalmente es porque le dimos poco espesor. Bueno, esa es una de las preguntas y uno de los problemas más habituales de nuestros clientes cuando laminan y se encuentran con una pieza que se arrugó. Pasa periódicamente y siempre le echamos la culpa al gel coat y nunca le echamos la culpa ni a la resina o al laminador. Entonces, también la resina, ¿eh? También la resina, porque a veces pudimos haberle aplicado bien el gel coat, pero la resina tiene que tirar en 15 minutos, entre 15 y 20 minutos. ¿Por qué? Porque la resina tiene monómero, es un solvente de un gel coat que es un material que está en estado de gel, por eso es el nombre, gel coat. Si la resina no reaccionó entre 15 y 20 minutos, ese solvente, perdón, si la resina que laminamos el gel coat no reaccionó entre 15 y 20 minutos, ese solvente que forma parte de la resina está atacándolo al gel coat. Y si está tanto tiempo atacándolo, se va metiendo en la estructura, lo va ablandando y ahí es donde se arruga y se mueve el gel coat. Claro, la resina tiene para funcionar bien, tiene que estar tirando entre 15 y 20 minutos para que no arrugar el gel coat. O sea que tenemos que estar seguros de que catalizamos y aceleramos la resina de una forma que no seque ni en 2 minutos ni en 20 minutos. Claro, por eso en verano pocas veces se arruga el gel coat. Porque hay calor, la resina tira. Normalmente en verano la resina apura el laminador. En invierno no.
el laminador que está apurado, la apura cobalteando o agregándole DMA a la resina. En invierno ocurren todas las arrugas porque hay que controlar los 15, 20 minutos. Porque a veces terminamos de laminar una pieza y pasamos a otra y no nos dimos cuenta que por ahí esa resina que laminamos geló en 40 minutos. Y esos 40 minutos líquida la resina sobre un gel coat bien aplicado lo termina arrugando. Así que es importante la resina, no solamente hay que echarle la culpa al gel coat. Ok, y otra pregunta, Guillermo, porque vos me hablás de una laminación donde la resina tiene que secar, y más en invierno, en 15 minutos. Sí. Y como en la charla pasada habíamos hablado de preparar un volumen de resina en un tacho grande, volvemos al mismo tema. Yo aceleré y catalicé ese tacho para hacer una pieza de un tamaño importante, ¿no? No es lo mismo que esté esa resina acá en ese envase de 8 kilos, 10 kilos, a cuando yo la tiré arriba de la fibra, ya lo laminé. Se retarda el secado ahí. Claro. Retarda el secado y Sí, más sí. en invierno, ¿no? Totalmente. Sí, porque adentro del balde, la disipación del balde con el medio es la que te da el tiempo de aplicación, el tiempo que la resina esa está líquida y no pasa al estado de gel, que la perdemos. Además de parar el proceso de fabricación, estamos perdiendo todo el material que catalizamos. Una pérdida económica que tenemos ahí durante el trabajo. Claro. Por regla del pulgar, un laminador no puede estar catalizando más de 5 kilos. Porque una manta, en un metro cuadrado, una manta de 4,50 está usando 1 kilo de resina. ¿No? Entonces lo recomendable es preparar máximo 5 kilos de resina. Claro, en 1 kilo de resina un laminador puede hacer en 5 minutos, ¿cuánto puede? 5 kilos de resina, está bien. Okay. Si son 2 laminadores trabajando juntos, sí, se pueden catalizar 10 kilos de resina. Y así, bueno, por regla de pulgar, 5 kilos está bien que prepare un laminador. Ya más material, uno está arriesgándolo al material, de que no se puede usar en esos 15 minutos que hablábamos que la resina tiene que estar líquida en contacto con el gel coat, ¿no? Bueno, Guillermo, volviendo al tema del gel coat, para no irnos del tema, teníamos los problemas habituales después de gelquear. Vamos a seguir según la lista. Bueno, que esté transparente el gel coat. Bueno, hay, como toda la gente que trabaja sabe, hay colores que cubren más, que cubren menos, pero normalmente cuando uno ve la pieza y está transparente, tiene poco color, es porque uno le dio poco espesor al gel coat. Porque los gel coat están desarrollados para poder cubrir con ese consumo de medio kilo por metro cuadrado. Entonces no hay que ponerle menos material. Después, cuando tiene baja dureza, es porque uno en la aceleración y en la catálisis o no tuvo en cuenta el factor de la temperatura ambiente, lo subcatalizó o lo subcobalteó al gel coat. Entonces no toma dureza, y cuando tiene poca dureza, ahí vienen los problemas. Lo va a arrugar. Hablamos antes de que se arrugue. Claramente lo va a arrugar. Después las cuarteaduras, cuando uno le pone mucho espesor al gel coat, más de 1 milímetro, cuando la pieza flexiona, esa parte exterior de la pieza pasa la deformación máxima del material y se produce la fractura. Las famosas arañitas. Claro, que como hablábamos, también las tienen las matrices. Porque en la matriz, en los desmoldes, las palanqueamos para poder sacarle la pieza, y ahí donde las palanqueamos las flexionamos y se van formando las arañitas. Normalmente ese lugar es un lugar que se sobrecargó el gel coat, que coinciden siempre con lugares que que se acumula el gel coat, que son esquinas y esos lugares. Pero bueno. Y Guillermo, una pregunta. Respecto al pegado de una pieza, ¿qué pasa? ¿Por qué se me pegó la pieza a la matriz?
¿Cuáles son las causas que pueden, bueno, pueden suceder? Eso es de todos los días, porque el matricero hace con todo el esfuerzo una matriz que le insumió el triple de materiales que una pieza convencional, pero más del triple o el tiempo incontable para hacer el modelo que en madera, pintarlo, y sacarla así la primera matriz, y cuando la va a poner a funcionar se le pega la primera pieza, y ahí es donde son los mayores lamentos. Cuando uno desmolda la primera pieza del modelo, uno la ve brillosa porque la puliste a espejo, pero uno no ve todos los poros que hay en la superficie. Se ve brillosa, pero está llena de poros. Entonces es muy importante en los primeros desmoldes de las matrices vírgenes darle unas cuantas manos de desmoldante, y no trapearlo totalmente, no volverse loco con que esté trapeado de espejo, ir agregando la cera y trapearla, pero que no quede remover los restos de cera. No removerla, que esté brillosa. ¿Por qué? Porque la matriz está virgen. Hay un montón de poros que no los vemos. Y cuando nosotros sacamos la primera pieza, queremos que esté, claro, la primera pieza queremos que esté pulida a espejo porque la matriz es nueva, que la hicimos con todo el esfuerzo, pero conviene que la primera pieza no salga tan brillosa, inclusive que salga satinada, pero asegurarnos que esté bien encerada esa matriz nueva, que esa cera con el primer desmolde se cubran bien todos los poros para no poner en riesgo la pieza, la matriz principalmente, no ponerla en riesgo porque la matriz se va teniendo desmoldadas y se va trabajando y ya esos poros se van cerrando, y todos sabemos que las matrices viejas no tienen problemas de agarre, a menos que estén fracturadas o estén arañadas, ¿no? Ya se va curando, por así decirlo.